Bendiciones, que el Eterno te bendiga en esta mañana. Quiero estar compartiendo algo rápido en estos tiempos que se está viviendo, por esta epidemia que está ocurriendo. Y me gustaría que preste atención. He escuchado muchos hablar de esto, y pero nosotros tenemos que escuchar lo que dice el Eterno y escudriñar su palabra, porque estas cosas ocurren y tenemos que entender si ocurre es porque el Eterno lo ha permitido. Tenemos que entender que Él tiene el control de todas las cosas y nada sucede si Él no lo permite. Si la Escritura dice que ni un cabello cae si Él no lo permite, entonces tenemos que preguntarnos por qué el Eterno permite esta epidemia, esta pandemia. ¿Por qué? ¿Qué ha ocurrido? Quiero decirle, primero, no escuche a los apóstoles, profetas de la prosperidad, pastores que usan esta situación para buscar más dinero. Y aún con la necesidad de tanta gente o del temor de tanta gente, no tienen temor del Eterno, no tienen temor del Eterno. Dicen, profetizan cosas. Fíjese, ¿dónde están los que profetizaron, por ejemplo, que este año 2020 iba a ser bendecido, que tu casa vas a tener todas las bendiciones? Este año es el año que y la gente iban y pactaban, la gente iban y daban su dinero, creyeron. ¿Dónde están esos apóstoles que profetizaron que el 2020 iba a ser todo de bendición? ¿Dónde están? ¿Qué pasa con esas profecías que no se cumplen? Ahí está escuchando a Maldonado nuevamente profetizando que estas cosas, lo otro. ¿Cuántas profecías dio sobre que no iba a llegar, por ejemplo, el huracán ese que llegó a Miami y destruyó todo ahí? Y él dijo que no iba a llegar y llegó. Habló de sanidad, del futbolista Falcao, que declaraba sanidad. ¿Dónde está la sanidad? ¿Dónde está? Y le siguen escuchando, siguen yendo a ese lugar. Y eso a veces uno sabe por qué hacen eso, porque tienen temor, le tienen más temor al hombre que al Eterno. Ve de ir a la Escritura y mirar por qué está ocurriendo estas cosas. Y yo le voy a decir, hermano, por la Escritura, ¿por qué suceden estas cosas? Lo primero que nosotros tenemos que entender es que todo comienza por desobedecer su palabra. La desobediencia, el ir en contra de su palabra, es violar su ley, sus mandamientos. Y la transgresión de la ley es pecado. Entonces, cuando nosotros desobedecemos, violamos sus mandamientos, se produce el pecado, porque la transgresión de la ley es pecado. Es lo que dice Juan 3:15. Léalo, hermano. Entonces, la desobediencia produce el pecado, y el pecado, cuando comienza a abundar continuamente, se produce la maldad. Y todas esas cosas van en un lugar, hermano. Eso va en un recipiente, como en una copa, para darle un ejemplo, una copa, donde se va cargando hasta que llega un momento que eso rebosa. Llega un tiempo que eso reclama justicia. Eso pasaba en los tiempos antiguos, ya pasó. Cuando vino el juicio sobre la tierra de Noé, dice que la maldad del hombre llegaba al cielo, rebosó esa copa, y entonces se desató un decreto divino para que ocurran lo que ocurrió, que fue el diluvio. Entonces la maldad, el pecado, va en un lugar donde comienza a rebosar ese lugar, esa copa, y esa maldad sube a los cielos y se sueltan los decretos
¿eh? Fíjese lo que dice la palabra de, de Ninive. eh, Todas las veces que se hizo, cayó desgracia, o cayó pestilencia, o esa palabra que también se está hablando mucho, que de lo cuando Israel desobedecía, se apartaba, vinieron los amalecitas y traía pobreza, traía miseria, traía esto. Pero cuando tú conoces por qué cayó todo eso sobre Israel, es por la desobediencia, era por el pecado y por la maldad que continuamente. Entonces llegaba un tiempo y se desataba un decreto. ¿eh? Cuando, por ejemplo, Israel comenzó a hacer ídolos en lugares altos, a hacer muchas maldades ya en su propia tierra, este, el Eterno permitía que otras naciones vengan y la invadan y lo lleven cautivo. ¿eh? Entonces llega tiempos donde esa copa rebosa y se desata decretos, como que la tierra misma también clama, ¿hasta cuándo hará justicia? Fíjese, Abel, Caín, ¿qué dijo el Eterno? La tierra demanda la sangre de tu hermano. Entonces, la humanidad hace maldades y esas maldades llegaron al colmo de y llegó a la presencia del Eterno. Entonces tenemos que entender que estas cosas ocurren por nuestra desobediencia, por el pecado y por la maldad que ha aumentado. Entonces, fíjese lo que dice Daniel, quiero leerle una palabra para que usted vaya entendiendo estas cosas. Dice que Daniel estaba en otro reino, Daniel. Dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser el rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años que habló Yahweh el profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Adonai, el Señor, buscándole en oración, ruego, en ayuno, en silicio y en ceniza. Y oré a Yahweh, mi Adonai, e hice confesión diciendo, ahora Señor, Adonai grande, digno de ser temido, que guarda el pacto y la misericordia con los que le aman y guardan tus mandamientos. Esto está en Daniel capítulo 9, versículo 1 al 4. Mire, el profeta Daniel mirando la escritura. Entonces, tú quieres conocer lo que está ocurriendo en este tiempo. Mira la escritura. Y las veces que se decretó tanto pestilencia, guerra, como el mismo Jesús dijo, vendrán porque la maldad se ha multiplicado. Hay un recipiente donde la maldad, el pecado, sube y rebosa y entonces se desatan los decretos. ¿eh? Porque si el Padre tiene el control de todas las cosas, ¿por qué no impide esto? ¿O por qué deja que ocurran estas cosas? Porque son cumplimientos que Él mismo estableció y Él no va a ir en contra de su palabra. Entonces, mire, el profeta miró los tiempos, dice, es tiempo que sucedan estas cosas por causa de los pecados, de la desobediencia. Él estaba observando esto y vio estas cosas. Entonces cuando el pecado abunda, se transforma en maldad, esa maldad sube a los cielos y se desata los decretos, como que el Eterno permita que sucedan estas cosas porque la maldad o el enemigo toma derecho legal, por causa que nosotros, la humanidad, le entrega a Satanás derechos legales. Por eso Jesús o Yeshua dice en su palabra que el demonio vuelve y mira, la casa estaba limpia, estaba arreglada, pero no había nadie ahí. Entonces fue y buscó 7 demonios peores. Entonces hay tiempo que se cumple porque
la humanidad peca, la humanidad es desobediente, entonces Satanás mismo se toma de los derechos legales. A mí me corresponde esto, ¿no? Entonces, cuando nosotros somos desobedientes, pecamos, eso se va haciendo una maldad, y la maldad llega a un tiempo, a un término, y se desatan los decretos, donde el Eterno permite que ocurra cosas. Ahora, hermano, ¿cómo tenemos que ir en contra de estos decretos? ¿Cómo tenemos que pedirle al Eterno que detenga esto, que, que pare esta pandemia y que intervenga Él más allá de nuestros pecados, de nuestras desobediencias, de nuestras maldades? ¿Cómo tenemos que hacer? Es lo que hizo Daniel, hermano. Daniel dice, volvió su rostro, ¿no?, al Eterno, hizo Teshuvá, hizo arrepentimiento, volvió su rostro al Eterno y pidió perdón por él, por la ciudad, por su pueblo, por todo. Y se humilló, pero eso nos queda ahí, hermano. Lo que nosotros tenemos que entender es que nosotros tenemos que volvernos y cuando el Eterno saca toda esta aflicción, obedecer su palabra, porque si no se va a desatar nuevamente aflicciones, se va a desatar nuevamente decretos. Nosotros tenemos que humillarnos, volvernos y comenzar a hacer lo que Él realmente estableció que hagamos en su palabra. Entonces, Daniel dice que miró la escritura y vio que los tiempos se estaban cumpliendo. Y estos son tiempos que se cumplen a causa de la maldad, y esos que profetizan, otros que se aprovechan, quieren hacer negocio, no mira que si el Eterno no interviene, no hay nadie que se va a salvar. Pero para eso está la Escritura, para que nosotros volvamos nuestro rostro, entendamos la Escritura, que estas cosas suceden por eso. Entonces, hermano, lo que tenemos que hacer en este tiempo que estamos en nuestras casas es humillarnos, buscar el rostro del Eterno, pedirle perdón por lo que nosotros hicimos. Es tiempo de nosotros mismos analizarlo, como hacía el salmista, decía, mira en mi interior, Padre, mira si en mí no hay maldad, si no hay pecado o camino de perversidad. Si hay eso, perdóname, límpiame, restáurame, sácame. Si hay desobediencia, Padre, saca toda desobediencia, que yo pueda obedecer tu palabra. Y pedir perdón por nuestros hijos, por nuestra descendencia, por el pecado, inclusive que nosotros no sabemos que hicieron nuestros padres, pero Él sabe todo. Y pedir perdón por todo, ellos, como hacía Job. Mire, Job dice que era justo, perfecto. Eso, ¿sabe? Cuando dice la palabra justo, perfecto, temeroso, está hablando de un hombre que guardaba los mandamientos, cumplía estrictamente. Entonces había un vallado alrededor de él y no podían tocarle. Entonces, Job, mire que él dice que él oraba por sus hijos y decía, por si la duda pecaron, porque él sabía que los pecados, él sabía que la maldad traían consecuencias, traían decretos divinos, y que nadie podía detenerlo. Entonces por eso él hacía todo esto. Y eso es lo que tenemos que hacer en este tiempo, hermanos, que estamos en nuestra casa. No les crea a esos apóstoles, profetas, la prosperidad que aún en estas situaciones buscan dinero, como si fuera que el dinero le va a salvar de esta epidemia, de esta pandemia. No tienen temor, no tienen reparo en hacer las cosas. Entonces, no siga a esos hombres inescrupulosos que buscan lucrar por el temor de la gente, porque la gente tiene temor, entonces van, creen, le dicen, le van a dar un aceite divino, una unción divina, una oración divina, todo. Usted, ahora que está en su casa, usted que está en su cuarto, como decía Jesús, enciérrese en su cuarto, busque de mañana, levántese temprano. ¿Sabe qué hora es?
son a las 5 de la mañana y yo le estoy hablando porque primero derramo mi corazón al Eterno, pido perdón por mis pecados de mis hijos, pido perdón por los pecados de los vecinos de esta ciudad, para que el Eterno tenga misericordia, para que el Eterno extienda su mano y anule esos decretos que con justicia reclaman, porque nosotros tenemos que entender que el pecado, la transgresión de la ley, la transgresión, produce maldad. Y eso llega a un tiempo que desatan los decretos porque están pidiendo justicia. Si usted infringió la ley misma está reclamando, eso es un infractor, eso necesita ser castigado. Entonces, lo que tenemos que hacer en este tiempo, hermano, es volvernos a Él con corazón sincero, como hizo Daniel, dice, volví mi rostro, pues si estaba por cumplir el tiempo, Él no quería que Israel sufra, que Jerusalén sufra, que entonces Él clamó al Eterno. Y si nosotros hacemos todo eso, el Eterno nos va a escuchar, el Eterno va a volver su mano en contra de esos decretos, va a detener, va a decir, no, hasta acá nomás porque el pueblo se humilló, el pueblo buscó, ahí ahora está comenzando a obedecer. Y no únicamente hay que humillarse, sino hay que obedecer, hermano. Comenzar a hacer lo que el Eterno dejó establecido. ¿Sabe que muchos, por ejemplo, rechazaban el Sabbat, el día séptimo que el Eterno dio que descansemos, por ejemplo? ¿Y ahora qué estamos por hacer? ¿Qué va a hacer usted en su casa? No puede salir a ningún lado, ¿eh? Está ahí aislado. A veces el Eterno permite cosas para que se cumpla su palabra. Hoy, a partir de las 18, comienza el Sabbat, el día de descanso, hasta el sábado. Pero con esta cuarentena vamos a tener muchos Sabbat guardados, muchos Sabbat que nosotros rechazamos, que el mundo dice eso ya no se cumple más, que la iglesia, la doctrina cristiana dice no, esto ahora ya es el domingo, todo en contra de la palabra, todo es ser desobediente. Y llega un tiempo, llega un límite donde se desatan los decretos. Lo que nosotros estamos viendo son decretos que el Eterno ha permitido por causa del pecado y la desobediencia a su palabra. Entonces, querido hermano, haga lo que dijo Pedro. ¿Qué es más importante? ¿Obedecer a los hombres o a Dios? Obedezca a Dios, humíllese, lea, escudriñe la Escritura, va a encontrar por qué suceden estas cosas, por qué el Eterno permite estas cosas, y volvamos nuestro rostro al Eterno para que Él tenga misericordia y aparte su ira, aparte de estos decretos, y podamos ser libres de todas estas plagas. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. Lo que hizo Daniel, volvió su rostro y comenzó a hacer lo correcto ante los ojos del Eterno. Que el Eterno te guarde, que el Eterno te bendiga y haga resplandecer su rostro sobre tu vida, sobre tu familia en este tiempo. Nos vemos en el próximo video.